Bueno, estamos por la gracia de Dios terminando el Antiguo Testamento hoy. Nos toca solamente ver Cantar de los Cantares. Y antes de entrar quisiera nada más hacer dos aclaraciones rápidas sobre el libro de Proverbios y ver si los puedo confundir un poco más con el género de Proverbios, el hecho de que no son promesas directas, sino que son proverbios. Y pensé en base a unas pláticas que tuve con ustedes, algunos como que salieron pensando, bueno, ok, entonces Proverbios no es inspirada de la misma forma que otros libros, como que Dios inspiró, exhaló las palabras de las cartas de Pablo y los Proverbios como que un nivel menor de inspiración. No es lo que no es lo que estoy tratando de comunicar. El libro de Proverbios fue inspirado por Dios, exhalado por Dios, son las palabras de Dios. El punto es que el género de literatura es explícitamente, o sea, según Salomón, Proverbios. Entonces, si comparamos, por ejemplo, narrativa con enseñanza, y nos preguntamos si el libro de Génesis es menos inspirado que el libro de Romanos. La respuesta es no. O sea, Dios exhaló las palabras de Génesis en la misma forma que exhaló las palabras de Romanos. Pero cuando Pablo dice en Romanos, llorad con los que lloran, es exhortación, enseñanza directa. Si no lo haces, estás pecando. Mientras que en Génesis, aunque es igual de inspirada, la forma de enseñanza es distinta. Entonces, cuando dice que Abraham mintió, o que Abraham creyó, o Abraham hizo algo, no necesariamente es algo para duplicar. Algunos son ejemplos para seguir, otros ejemplos de evitar. Igual de inspirados, pero la forma de enseñanza, o sea, el género de literatura es distinta en Génesis y en Romanos. Igual, cuando hablamos de Proverbios, según Salomón, el género de literatura es un proverbio, dichos sabios, comparaciones. Entonces, él nos instruye a tomarlos de esa forma y no exactamente una carta de Pablo. La otra aclaración es de que parece que muchos de ustedes tienen el trasfondo de pensar de que cada vez que Salomón personifica la sabiduría en el libro de Proverbios, de que este es Jesús. Y como que no habla, bueno, lo mencioné, pero no di muchos argumentos de por qué no estoy muy cómodo con esto. Nada más dije, bueno, Salomón mismo dice que es la personificación de la sabiduría, no es por qué tratar de encontrar a Jesucristo cuando no lo dice. Pero hay otras frases en el libro de Proverbios que me ponen tal vez como nervioso si estamos diciendo que cada vez que el libro personifica la sabiduría de que es Jesús hablando directamente. Y uno es Proverbios 1, en donde la sabiduría está clamando, ¿recuerdas? Pero luego dice, por cuanto llamé y no quisiste oír, extendí mi mano, no hubo quien atendiese. Desechaste todo mi consejo. Entonces, versículo 26, también yo me reiré en vuestra calamidad y me burlaré cuando os viniere lo que teméis, cuando viniere como una destrucción. O sea, ¿Jesucristo quiere la muerte del impío? Cuando el impío muere, ajá, te dije, y se burla, se ríe de ellos. O sea, como que no, es mejor entender de que es la sabiduría personificada. De que cuando la sabiduría nos dice hay que hacer esto, luego no lo haces, como que ahí en tu propia mente debía haberlo hecho, ¿no? Entonces, mejor tomarlo como la sabiduría personificada y no nuestro Señor Jesucristo, mi opinión. Bueno, vamos a entrar en Cantar los Cantares. El título no se debate en cuanto a la fecha. Puse toda la vida de Salomón de 971 a 931, es decir, todo el reinado de Salomón. Pero
tratando de ser un poco tal vez más específico, me inclino a pensar de que fue escrito al inicio de la vida de Salomón y voy a explicar en unos momentos por qué pienso esto. Algunos cuestionan la autoría del libro, diciendo que no era Salomón. La razón, bueno, ¿cuántas esposas tenía Salomón? 700, demasiadas. Entonces, cuando leímos el libro de Cantar los Cantares, estamos hablando de que Salomón escribe este poema bello a su esposa número 693, como que no tiene mucho sentido decir, oye, amor, eres mi único. Y, o sea, como que el libro no tiene mucho sentido si tiene tantas esposas. No puede ser Salomón. Para mí, el libro es escrito por Salomón, pero aunque el texto no lo dice explícitamente, es mejor pensar de que probablemente era su primera esposa. Él también en el libro de Proverbios habla mucho de eso, de gozarse con la esposa de tu juventud, Proverbios 5, 18, etc. Entonces, yo no veo razón por la cual debemos dudar la autoría de Salomón. Nada más pienso, aunque no es explícito, es mejor pensar que fue su primera esposa. Ahora, la interpretación del libro es muy debatido. ¿Por qué? Porque en general, en la historia de la iglesia, muchos han tomado el libro como un poema que Cristo está escribiendo acerca de nosotros, la iglesia, su esposa. Y creo que vamos a ver, eso es tal vez peor entenderla así, de que el libro mismo dice que es un poema que Salomón escribió a su esposa y es mejor comenzar allí. Ahora, no estoy diciendo que no podemos aplicarlo a la forma que Cristo nos ama, porque Él es el esposo de la iglesia. Pero decir de que decir de que el libro en sí tiene la intención de hablar directamente del amor que Cristo tiene hacia la esposa, creo que es al revés. Obviamente hay mucho paralelismo, pero uno refleja al otro y no al revés. Y si pensamos, por ejemplo, en Efesios 3, en donde Pablo nos dice en Efesios 3:5, de que el hecho de que Cristo iba a tener una esposa con judíos y gentiles, o sea, la iglesia, de que eso fue un misterio para los profetas del Antiguo Testamento. Entonces, si estamos hablando de la intención original de Salomón, Pablo nos dice, Salomón no entendió el matrimonio entre Cristo y la iglesia. Entonces, si vamos a decir algo, a lo mejor puede decir que habla del matrimonio entre Jehová e Israel. Pero Pablo dice, no puede ser Cristo con la iglesia. Ahora, quiero aclarar otra vez de que no estoy diciendo que no podemos aplicarlo y entender cosas acerca del amor que Cristo tiene hacia su iglesia desde el libro. Si pensamos en las diferentes relaciones humanas que Dios nos ha dado acá en la tierra, por ejemplo, esposos, hermanos, padre, hijo, hasta amo, esclavo, etcétera, todas las relaciones humanas temporales que tenemos acá en la tierra, podemos entender a la luz de la Escritura de que Dios nos ha dado esas relaciones humanas y temporales como ilustraciones vivas de otras relaciones eternas y más importantes. Por ejemplo, Efesios 5, porque es que hay esposos y esposas acá en la tierra, porque refleja un matrimonio aún mayor que es el matrimonio entre Cristo y su esposa, Cristo y su esposa. Perdón que no estoy escribiendo bien. Si hablamos de hermanos, bueno, hubiera sido muy difícil para nosotros entender el hecho de que Cristo es nuestro hermano
mayor. Pero para ayudarnos nos dio una ilustración viva y física de esto en que nosotros tenemos hermanos, padre e hijo. Hubiera sido muy, muy difícil entender la Trinidad. Muy difícil entender de que Dios es nuestro Padre. Pero tenemos también relaciones físicas acá en la tierra que nos ayudan a entender la relación eterna. Entonces tenemos relaciones temporales y luego relaciones eternas, digamos. Y este nos ayuda a entender a esta. Mucho paralelismo. Y también este a veces nos puede ayudar a entender este. O sea, va así. Entonces, si pienso en mi matrimonio, obviamente mi matrimonio con Cristal me ayuda mucho a entender el amor que tiene Cristo hacia mí. ¿No? No sé ustedes esposos. Recuerdo, como joven necio, el día después de casarme con Cristal, estuve orando en la mañana y chillando y dije a Dios, yo no puedo imaginarme que tú puedes amarme tanto como yo amo a Cristal. Como que era increíble para mí pensar de que Dios me amaba tanto como yo amaba a Cristal. Entonces mi matrimonio me servía para entender la relación eterna. Pero también la relación eterna me ayuda a entender la mía, porque cuando me toca saber cómo amar a mi esposa, ¿hacia qué acudo? Pues el patrón real. Si necesito saber cómo amar a mi esposa, ¿qué hago? Leo la forma en que Cristo amó a la iglesia, cómo es que se entregó a sí mismo, murió a sus propios deseos para servir a su esposa, etc. Aplica a todas las relaciones si hablamos de padres e hijos. Yo doy muchas gracias a Dios por el padre que me dio, porque creo que lo he mencionado en otra clase, pero o sea, de joven yo no tenía un mejor amigo que mi padre. Yo siempre quería salir con él, me amaba mucho, era muy tierno conmigo, pero tampoco temía a nadie más que mi padre. O sea, la policía, ¿qué me van a hacer? ¿Echar en la cárcel? Eso es nada. Pero mi padre, recuerdo una vez que pegué a mi mamá y cuando mi padre llegó a la casa, huí corriendo porque pensé que me iba a matar, ¿no? Porque tenía un amor celoso para su esposa y, o sea, la verdad que pensé, mi padre me va a matar. Eso me instruyó mucho de la forma que, o sea, el trato que Dios, mi Dios, tiene conmigo. Pero resumiendo todo esto, cuando hablamos del libro de Cantar los Cantares, la pregunta es si Salomón está escribiendo directamente acerca de esta relación que luego puede ser aplicada a esta, o si está hablando directamente de esa relación física que nos ayuda a entender esta. Y la respuesta, en mi opinión, está hablando de su propio matrimonio, nos da la opinión divina sobre un matrimonio, cómo es que debemos hablar con nuestros cónyuges. Y esto, obvio, puede ser aplicado a la relación eterna, pero no fue directamente dirigida hacia la eterna. ¿Más o menos? Más o menos. Ok. Entonces vamos a seguir. Tema opinión divina del matrimonio. Sería bueno recordar ese. El propósito: se celebra el gozo matrimonial entre el hombre y la mujer. Autor, obviamente, a través de una jornada poética, habla de su relación con su esposa. Hay 3 grupos que hablan: Salomón, la Sulamita y luego un coro. Y parece que el libro va más o menos en los 3 pasos de Génesis 24, Génesis 2:24, de que el hombre dejará, se unirá y serán una sola carne. También muchos estudiando el libro han observado un quiasmo en el libro, de que va
llegando al clímax en el centro, en donde el uno invita al otro a entrar en su huerto, parece un eufemismo para la relación íntima entre esposos, pero obvio el libro lo describe en una forma muy bella, muy poética, no explícita y fea como nuestro mundo habla de esas cosas. Y vamos a hablar un poco más de esto en unos momentos. Ustedes tienen ese quiasmo en sus notas. El libro obviamente nos instruye más que nada, para mí personalmente, de cómo hablar a mi esposa, de que debo tomar tiempo para hablar con ella, hablar a su corazón. Aquí tú eres hermosa, amiga mía. Mi esposa debe sentir esto y debe escucharlo, no solo sentirlo. No ser como el hombre que se dice, ¿no? De que se casó con su esposa y luego un tiempo después, ¿cómo? O sea, te dije que te amaba en la boda y si cambio mi opinión te aviso, ¿no? O sea, como que no, o sea, tenemos la responsabilidad explicada en este libro de tomar tiempo para mostrar nuestro amor hacia a nuestros cónyuges. Y creo que el libro nos ayuda mucho en nuestro mundo, en nuestra cultura, porque el amor en nuestro mundo actual es tan degradante, tan feo, tan sucio, que todo, o sea, solamente busca lo suyo, solamente busca su propia satisfacción. Y cuando nos comparamos con el patrón bíblico de lo que es amor, de no buscar mi propia satisfacción, sino buscar cómo satisfacer a mi cónyuge, me regaña y me ayuda a tener un matrimonio como Dios quiere. Es sumamente importante para toda persona que está en el liderazgo, en particular cada anciano. Ustedes que son ancianos o anhelan ser ancianos, recuerden de que en 1 Timoteo 3 y Tito 1, uno de los requisitos de un pastor es tener a su casa en orden, tener una buena relación con su esposa. El martes pasado estuvimos en la clase del ministerio pastoral hablando de cómo es que una iglesia debe buscar un candidato para ser pastor. O sea, la iglesia no tiene pastor y está buscando otros candidatos. Y en el mundo actual, en la iglesia actual, hay muchas listas de cosas que debes preguntar a los candidatos de la teología y de esto y de eso. Y dije a los hermanos, ¿sabes qué? Si yo tuviera la oportunidad de buscar a un nuevo pastor, la primera cosa que haría, lo pongo en el asiento y le voy a decir, háblame de tu esposa y ver cómo habla. Y luego 2, 3 frasitas y luego entra en cosas así muy importantes de la doctrina y la teología. No es una persona que quiero que esté al cuidado de mi alma. No, quiero una persona que yo tengo que pararlo, porque luego va y me está contando toda la bendición que es su esposa y cómo ministra y cómo es. Quiero seguir. Luego de sus hijos. ¿Sabes por qué? O sea, los requisitos para un anciano, la gran mayoría, 1 Timoteo 3, Tito 1, es esto. Es muy importante para nosotros. Bueno. Personajes clave, bueno, la más debatida es la Sulamita, porque no sabemos quién es. Hay las dos candidatas más probables, la hija de Faraón y Abisag. ¿Por qué Abisag? Bueno, Abisag es llamada una Sunamita. Muchos como que suena muy parecido. ¿Crees que Salomón el sabio no sabe discernir entre una L y una N? Lo dudo. O sea, Abisag es Sunamita, su esposa Sulamita no es Abisag, mi opinión. La hija de Faraón, ¿por qué algo dicen la hija de Faraón? Bueno, hay más argumentos tal vez a favor de ella y un argumento en contra. El argumento en contra es de que en Cantares 1:6
dice la Sulamita, no reparéis en que soy morena, porque el sol me miró, los hijos de mi madre se airaron contra mí, me pusieron a guardar las viñas y mi viña era mía, no guardé. Entonces, ¿cómo es que la princesa del faraón va a ser así? Entonces, algunos dicen, no puede ser. Para mí, de todas formas, y lo voy a explicar el porqué, me parece, si es que tenemos que escoger a alguien, es la mejor candidata. Primero, como mencioné, Salomón enfatiza mucho en sus escritos el hecho de amar a la esposa de tu juventud. Y sin lugar a dudas, en el libro de Reyes nos damos cuenta de que la primera esposa de Salomón es la hija de Faraón. Tomó la hija de Faraón, es la o sea, en la cronología del libro es la primera. Y luego cuando llegamos a Reyes 1:11, regañando a Salomón, dice, pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras. Es decir, da la idea, la primera fue la hija de Faraón y luego amó a 699. Sí. Entonces, ¿cómo podemos pensar de que era ella? Bueno, yo nada más diría dos cosas. Uno, un faraón, sin lugar a dudas, tenía cientos de hijos. No solamente, o sea, no es como nosotros que tienes 3 hijos y luego estás mimando a los 3. Un faraón tenía muchos hijos, entonces no me parece imposible que una de ellas tenía que trabajar. E incluso como que me da la impresión a veces de que el hecho de que ella se queja de que tenía que trabajar y afuera, bajo el sol, como que a lo mejor muestra de que sí era de realeza. Porque una persona normal, como que, ¿sabes qué? Yo tenía que trabajar en el sol, ¿lo crees? No, o sea, si no es de realeza, como que no tiene mucho sentido quejarse. O sea, en los tiempos de Salomón, de que tenía que trabajar afuera. Y el hecho de ser morenita egipcia, por lo menos posible, el texto no lo dice, pero si tengo que escoger una, yo diría que ella. Bueno, temas clave, obviamente habla muchísimo del amor y lo bello estudiando el libro es la verdad que observas allí de que ellos no hablan de su amor hacia el otro como para obtener algo, ¿no? Que normalmente es lo que se hace en el matrimonio secular, de que si es que digo algo de que mi esposa es bella, ¿es por qué? Porque quiero recibir algo de regreso. El amor no busca lo suyo, no busca su propia satisfacción. Las hijas de Jerusalén, el rey, el Salomón, pastor, el huerto, el vino, son las cosas que se repiten en el libro. Quiero nada más tomar unos segundos para hablar de las dificultades. Se debate un poco el género. Obviamente se escribe en poesía, pero noten, cuando decimos de que fue escrito en poesía, no estoy diciendo que es poesía no histórica. O sea, muchos quieren decir, oh, es poético y por lo tanto no ocurrió. Eso no es cierto. Y muchas veces observamos, por ejemplo, salmos y secciones poéticas en la Biblia que toman algo que ocurrió históricamente y lo ponen arriba. Por ejemplo, cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, es eso, o sea, divide el Mar Rojo, cruzan y narra todo esto y luego las hermanas comienzan a cantar y en una forma bella y poética escriben de lo mismo. Y observamos esto varias veces en el Antiguo Testamento. Tenemos muchos salmos que son poéticos, pero simultáneamente históricos, que nos hablan de cosas reales. Entonces, es poesía 1:6, simultáneamente es histórica en cuanto a su interpretación.
Yo no quiero meternos en la discusión si lo escribió en el día que falleció, que fue para la fiesta de boda. Como que para mí no existe información suficiente en el libro para determinar esto. Creo que es mejor dejarlo en Histórico 2C. Y no veo tampoco razón por la cual no tomarlo cronológicamente. Um, el libro nos da esa impresión, entonces lo tomo así. Ahora, quiero tomar unos momentos para hablar de cómo enseñar el libro, porque tal vez es la cosa más sensible, cómo lo predicas, cómo lo enseñas. Algunos dicen que no debes enseñarlo porque habla de cosas privadas, algunos lo hacen en una forma muy fea. Y tristemente tengo que decirles de que en general en el mundo hispano ustedes toman lo peor de la teología gringa y lo abrazan. Entonces yo como maestro cuando veo cosas malas en la iglesia americana, como que siempre quiero advertirles de lo que les espera. Hay un movimiento hoy en día, comenzó hace tal vez no recuerdo exactamente la cronología, pero un pastor famoso acá en los Estados Unidos decidió, bueno, mi propósito como pastor es explicar con detalle todo lo que el texto dice. Entonces, él predicó Cantar los Cantares durante muchas semanas, entrando explícitamente con ilustraciones y ejemplos y cosas, en mi opinión, muy feas, hablando de Cantar los Cantares, usando palabras que la Biblia nunca se utiliza. No es sabio, no es sabio. La Biblia escribe, nos habla de esas cosas con eufemismos, con una razón, una razón. Y para mí ni siquiera es sabio decir, bueno, a lo mejor no para la iglesia en general, pero ahí en el grupo de matrimonios vamos a hablar en todos los detalles explícitos. Pero la verdad es que hombres caen y mujeres caen y pastores caen. Hay que tener cuidado. Y si todas las otras damas de la iglesia están ahí viéndote explicar explícitamente los detalles de esas cosas, no es sabio. Podemos enseñar el libro, obvio, es inspirada por Dios. Y debemos usarlo para hablar de lo bello que es lo que Dios nos dio en el matrimonio. No es cosa fea como a veces se presenta en el mundo. Refleja la consumación de nuestro matrimonio con Cristo. Es magnífico. Pero no hacerlo de una forma sucia. Es mi punto. ¿Preguntas? No. Sí, bueno, yo tengo una pregunta con relación a lo que es el lenguaje que se utiliza para poder aplicarlo ahora y entenderlo, por ejemplo, en el 1.6 y luego en el 4.2, donde él dice, por ejemplo, a yeguas de los carros de Faraón, se he comparado. Entonces, por ejemplo, en nuestros días, si yo le dijera así a mi esposa, creo que no me gustaría. Sí, de que eres linda, esposa mía, tú, o sea, eres como la torre de David. O sea, tú dices esto a tu esposa, eres como una torre. Yo creo que no, no le va a gustar tanto. Sí, o sea, hay cosas culturales ahí en la forma que hablaban y debemos, obviamente, o sea, el principio, hablando de, o sea, ¿qué es el significado original? Luego, ¿cómo aplicarlo? El principio es ¿qué? De que Salomón está hablando y amando a su esposa en la forma que ella quiere ser amada, ¿no? Entonces, tu deber, mi deber, es amar a mi esposa en la forma que pienso que ella quiere ser amada y no creo que le guste que le llame una torre de David. Entonces a lo mejor busco otras ilustraciones más de nuestro día. Porque cada cultura define la belleza en cierta forma, ¿no? Bueno,
Am, sí, Sergio. Estaba escuchando de que para los judíos este libro, parece que es lo último que ellos les enseñan después de cierta edad. Se recomienda categorizar por edades antes de enseñar este libro en nuestro contexto. Sí. Temo decir de que ninguna persona debe leer o escuchar esto hasta tener 50 años, o 30 o 20 o 15, lo que sea, porque como que da a entender de que no toda la escritura es útil para cada persona. Y como que estás leyendo a tus hijos, tienen por ahí 5 o 6 años de edad, y quieres leer la Biblia con ellos, pero estás brincando muchas historias porque a ti te parece, bueno, yo no quiero hablar de la muerte porque luego se va a espantar y tener pesadillas y todo. Y para mí, o sea, sé que suena mal como padre, pero que tenga una pesadilla, eso le va a ayudar a temer a Dios, temer al infierno y ser salvo. Y los puedo contar de que mis hijos a menudo se despiertan y ¿qué pasó, amigo? Los leones, papi. Los leones me estaban comiendo. O sea, porque anoche leímos del foso de los leones de Daniel y están espantados por la historia. Pero digo, o sea, yo no puedo cambiar lo que dice. um, y lo interesante de ser padre, explicar y hablar de esas cosas, muchas veces, ¿no? De que el niño te hace una pregunta de, o sea, mi hija, creo que hace 2 meses me pregunta, y estuve allí, preguntó a mi esposa, o sea, sabe de que estaba dentro de su vientre, porque sí las acaba de nacer, entonces le pregunta a mi esposa, oye, mamá, ¿dónde salí? Pero, o sea, de mí, pero ¿de dónde? O sea, quería saber el lugar. Y luego dices, puedes entrar en toda la biología y tratar, pero no quiere, o sea, no requiere toda esa información, no, o sea, no necesita toda la información de una plática de, a lo mejor luego cuando tiene 12 años, vamos a darle más información. Por el momento, nada más pudimos decir, saliste, o sea, mi esposa dijo, saliste de mi vientre acá. Ah, ok, gracias, mami. Y ya estuvo. Como que si enseñamos el libro así como se presenta, sin entrando en detalles, dice, esto habla del sexo, esto habla de esto. O sea, el niño de 3 años cuando Ley entró a mi huerto, no lo toma mal. Y entonces no, temo decir de que esta parte de la Biblia es solamente para adultos, porque toda la Biblia es útil para todo creyente, pero creo que como padre no, no es necesario dar información más allá de lo que el niño necesita y quiere saber. Yo lo dejo así. Y unas preguntas más y luego tenemos que... Solamente quiero preguntarle si existe la prudencia en cuanto a decirle qué libro y qué libro puede leer. No que uno sea más malo que otro o más bueno que otro, sino la prudencia. Por ejemplo, una persona que recién se convierte, cuando se viene uno dice, bueno, aquí está esta Biblia, ¿no? ¿Por dónde comienzo? Es la pregunta. Oh, lee Apocalipsis, te va a beneficiar. Sí. Entonces creo que la prudencia o la pertinencia ahí nos ayuda para poder indicar cómo. Sí, es sabio lo que dices, de que mi punto fue, temo decir, no puedes, no quiero ser legalista y decir, o sea, tomo mis tijeras y corto, cantar los cantares de la Biblia de mi hijo porque no puede leerlo. Y la prudencia de que, o sea, recién llega a ser, o sea, salvo, entonces hay que leer Levítico primero, o Apocalipsis, en vez de decir, sabes que a lo mejor Marcos, a lo mejor Mateo, o sea, a lo mejor otro libro, o sea, todo es útil, pero no tenemos que comenzar en cierto lugar.
Creo que es muy sabio lo que dices. Además, creo, Josías, que en la forma en la que está escrito el libro no da espacio para la impureza en el pensamiento de una Amén. persona. Amén. No creo que apela a los deseos de la carne. Sí, aunque para el impuro todo es impuro. ¿No? En las manos de un impuro, sí, el libro es impuro. O sea, cuando lees comentarios liberales de gente no cristiana escribiendo sobre el libro, es un libro muy impuro. Pero tú y yo cuando lo leímos, gracias a Dios, gracias al poder del Espíritu Santo, no me genera impureza, o sea, transforma mi alma, ¿no? Bueno. Sí, sí, imposible. Una pregunta más, pastor. En relación a el movimiento cristiano liberal que existe aquí, una de las desviaciones sería mormonismo, por ejemplo, que promueven la poligamia prácticamente. Hay algunos que se basan en Salomón, en el número de esposas. ¿Cómo pudiéramos nosotros presentarlo de una manera que sabiamente pueda dar a entender a un inconverso? Sí, o sea, la Biblia regaña a Salomón por tener muchas esposas. Ya leímos 1 Reyes 11:1. O sea, Dios regaña por ese pecado. Y desde Génesis 2, un varón, una sola mujer. La persona va a creer esto, o si no es creyente, entonces no es capaz de entender la Biblia y comienzas con el Evangelio. Porque puedes estar ahí día tras día tratando de convencer al mormón de que no debe tener múltiples esposas. Pero la verdad es que no puede captar y entender esto sin el Espíritu Santo. Entonces, primero hay que amonestarlo de que está en pecado, que está justificándose por su propia justicia, está confiando en sus propias obras y hay que arrodillarse delante del Cristo divino que la Biblia presenta. Luego, cuando cae de rodillas y pide perdón de Dios, va a ser fácil de entender de que no debe tener muchas esposas.